entra en esa telaraña de deseos y de acciones y reacciones, con el karma, actuando de esa manera, se mantiene presa dentro de esta energía material, dentro de esta plataforma material, por miles o millones de vidas. Cuando uno reconoce que es alma, todo el esquema fenoménico de este mundo material, que es completo en sí mismo, es algo muy fácilmente superable. Entonces, es de suma importancia contactar con las huellas, con los pasos, siguiendo los pasos de los grandes sabios, de los grandes trascendentalistas. Y en esta gran obra, el Srimad Bhagavatam, pues estamos escuchando a estos dos grandes santos, Vidura, perfectamente equipado con conocimiento y con servicio devocional, y Maitreya, perfectamente equipado con conocimiento. Fíjense qué curioso. Maitreya le hace preguntas, Vidura le hace preguntas a Maitreya acerca de cómo es que estamos enredados dentro de esta existencia. Entonces, siempre que nos encontremos con alguien que tiene conocimiento acerca del alma, acerca de la suprema personalidad de Dios, uno tiene que hacer preguntas inmediatamente, porque estamos aquí en este mundo por un corto tiempo, cuando mucho 80, 90 años, y se van muy rápido. Yo tengo experiencia de eso. Yo les quiero decir que estoy cumpliendo 66 años y los últimos 20 fueron a una velocidad impresionante. Y yo en mi aspecto interno, en mi diálogo interno y en mi conciencia, a veces pienso como cuando tenía 17 años. Entonces, se va muy rápido. El cuerpo material, que está hecho de esos 5 elementos, se desvanece rápidamente. Entonces, tenemos que ser muy responsables acerca de este conocimiento espiritual, adoptarlo, seguir, instalar la aplicación de conocimiento espiritual y practicar. Si hay conocimiento y hay práctica, se expande la conciencia. Si hay conocimiento de que somos almas y hay práctica en la plataforma del alma individual en relación con el alma suprema, si hay práctica, se expande la conciencia. Y así podemos, hasta dentro de este mundo, participar de la paz, de la ecuanimidad, del equilibrio que se requiere para poder manejar pues todos estos retos a los que nos estamos enfrentando. Estamos enfrentando ahorita un karma colectivo, estamos como nunca en la historia en la última historia de la Tierra, porque es tanto aquí como en China, como en Rusia, como en Argentina, como en Afganistán, está la pandemia. Entonces, la experiencia de las entidades vivientes, de las almas, dentro de esta atmósfera que estamos participando, es muy fuerte. Y sabemos que es el principio, que esto va a continuar y que tenemos que equiparnos con conocimiento espiritual para poder trascender esas modalidades de la naturaleza, para poder utilizar los 24 ingredientes de los que está hecha esta naturaleza, para así poder estar en paz. Solamente el sabio que tiene conocimiento espiritual permanece ecuánime. La persona que cree que es este cuerpo que está hecho de materia, sufre las consecuencias y los vaivenes de los cambios de la existencia material. Entonces, es muy importante que quede muy entendido ese punto de que hay que conectar con los sabios. Esta literatura, el Srimad Bhagavatam, es única en el mundo y ha sido guardada muy cuidadosamente por este sistema de sucesión discipular que llega hasta nosotros, hasta este momento. Llega
este conocimiento a través de maestro, discípulo, maestro, discípulo. Entonces, es el bien máximo para la humanidad. Hay que intentar conectar con más personas, con todas las personas que están cercanas, para que adquieran este conocimiento. Tiene religión dentro de sí mismo, pero es más allá de la religión. Es un conocimiento espiritual. Ahorita que en este tiempo le tenemos mucho miedo a todo lo que tenga que ver con religión y que a la vez está un poco fuera de moda el conocimiento de Dios, tenemos que volver a ponerle potencia a la transmisión de nuestra experiencia dentro de este proceso de iluminación para que la gente sea atraída, porque es el mejor bien que se le puede hacer a la humanidad. Imagínense salir de la Matrix y salir del enredo de la existencia material, salir del enredo de esos 24 elementos. Porque fíjense, agua, tierra, fuego, aire y éter, y los 5 sentidos de trabajo, la nariz, los ojos, la boca, los oídos y el tacto. Esas, las modalidades, la bondad, la pasión y la ignorancia. Nace, hay colores en bondad, colores en pasión, colores en ignorancia. Hay animales en bondad, animales en pasión, animales en ignorancia. Hay seres humanos en bondad, en pasión, ignorancia. Y con los sentidos, los deseos y el karma, la interacción se vuelve una plataforma completamente impresionante, porque se conjugan las modalidades con los elementos y con los deseos y el karma, y entonces se vuelve una atmósfera difícil de sobrepasar. Entonces, para poder salir de ese enredo de la existencia, de la interacción, de los sentidos, con las modalidades, la materia, los deseos y el karma, tenemos que poner una aplicación espiritual para de esa manera aprovechar todo para el beneficio del alma individual en servicio del alma suprema. Es muy importante ese punto porque es la única manera de poder salir de ese enredo que es extraordinariamente fenoménico. Cada uno de nosotros, por ejemplo, a mí me gusta el color azul marino. Aunque dicen que me debería de gustar el color blanco. Y nos encontramos con una persona que dice, no, el verde para mí es mi color preferido. Hay alguien que dice, para mí el color blanco. Y así en sabores, así en formas. Hay quien le gusta ver el campo, que es donde podemos ver realmente la magnificencia de la energía divina en los elementos más puros, ¿no? Que son a través de la naturaleza. Nosotros que estamos aquí en contacto con el campo, podemos ver cómo todo germina, cómo todo, las plantas nacen. Por ejemplo, mi suegro sembraba maíz y lo guardaba en el tapanco. Para aquellos que no conocen, es un segundo piso dentro de una habitación. Aquí le decimos tapanco, pero el verdadero nombre es tlapanco, ¿verdad? Y él decía que no había que molestar el maíz después de las 6 de la tarde porque estaba durmiendo y era una ofensa molestar al maíz, que es sagrado, porque estaba en calma y en paz. Y me enseñaba un maíz y decía, cuando la palomilla entra en el tapanco y empieza a comerse la almendrita del maíz, esa partecita blanca que está en el nacimiento del maíz, dice, ya ese maíz ya no sirve, ya no lo podemos sembrar porque ya perdió la vida. Nosotros con este conocimiento comprendemos perfectamente que ahí en el maíz está el alma y que si el alma es sacada del maíz,
por la polilla del maíz, ya esa semilla, aunque parece estar completa, ya no fructifica. Entonces, él se refería a eso sagrado del maíz, a esa parte del maíz que hace que se regenere y fructifique. Un solo grano de maíz puede crear a través del tiempo toda una milpa, toda una hectáreas y hectáreas de maíz, porque el alma se reproduce a través como es el alma la que le genera la vida, a partir de ahí se va generando, así como con un granito de arroz, así como todo. Aquí yo, por ejemplo, veo en el jardín, a veces en el jardín no sale un determinado tipo de flor que justo en su momento, en el tiempo indicado y en el momento indicado, brota germina. Ahí abajo en la tierra está la semilla y en el momento indicado, por ejemplo, ahorita que empieza la primavera, germina y brota las flores. Así, por la mirada de la suprema personalidad de Dios que deposita en el Mahatattva, que es, acuérdense que en sánscrito a veces hay palabras que concentran mucho conocimiento en una sola palabra. Por eso es tan importante el sánscrito. Como habla de la esencia de las cosas, cuando pronunciamos una palabra en sánscrito, abarcamos mucho espacio de conocimiento con una sola palabra. El Mahatattva es el origen de esos 24 elementos materiales. Y cuando el Señor posa su mirada en el Mahatattva, a través de las modalidades y el tiempo, se excitan y se genera la creación de los elementos materiales. Siempre recordar que los elementos materiales tienen origen en el Señor Supremo. Y cuando uno, con conocimiento de eso, ofrece los elementos al creador de los elementos, hacemos una sinergia con el Señor Supremo y entonces avanzamos dentro de la plataforma espiritual, dentro de la dimensión espiritual, porque estamos tomando este mundo material, ofreciéndoselo a que merece el honor de esta creación. Si no, a través del ego falso, creemos que somos el cuerpo, creemos que somos materia y actuamos dentro de esa plataforma y permanecemos completamente perturbados, hasta un poco locos, un poco esquizofrénicos, porque no entendemos. Como somos herederos del disfrute, intentamos disfrutar y controlar la materia, y como la materia tiene sus códigos de nacer y fenecer, y al no poderla hacer eterna, nos frustramos. Eso es impresionante. Como somos eternos y estamos completamente absortos dentro de la materia, queremos hacer eterno este mundo material y por más que lo intentamos, vemos que se nos va de las manos, como el agua, se nos escurre de las manos. Y la felicidad es muy efímera. Realmente la felicidad dentro del mundo material, con el concepto material de la vida, no existe, porque siempre es la interacción de la materia con los deseos y el karma. Entonces, lo que le llamamos felicidad es a esa suspensión momentánea del sufrimiento. Es impresionante eso, porque le llamamos felicidad cuando se suspende el sufrimiento. Entonces, permanecer, tener una felicidad permanente y libertad está en función del conocimiento del alma. Y ese es nuestro interés principal, porque el tiempo se va rapidísimo y el cuerpo se va descomponiendo y va perdiendo sus facultades muy rápidamente. Yo lo puedo ver ahora. Ya falla un poco el oído, ya me hace un poco daño cierto tipo de comida, ya el cuerpo, el mecanismo del cuerpo, los órganos se están cansando y están ya funcionando un poco más lentos. Entonces debemos de estar muy atentos a ese punto, porque así va a llegar lo que dentro del mundo material se llama muerte. Así llegará
la muerte. De hecho, la muerte la experimentamos a cada segundo, en cada latido. Tenemos una experiencia de dejar el cuerpo. Entonces, pero hay un momento en el que el cuerpo se deja totalmente. Y ese momento es muy próximo. De 1 año a 80 años, que uno podría decir, es mucho tiempo, ¿no? No es más que en el mundo material un segundo dentro de la naturaleza material. Entonces, aprovechar al 100% cada segundo para salir de este enredo de la existencia. Y aprovechar que tenemos todavía la conexión con estos sabios, siguiendo sus huellas a través de esa sucesión discipular. Tenemos esta literatura, el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, escrita por el mismo autor, por Srila Vyasadeva. Al leerla, conectamos con ellos. Ahorita en estos textos que estamos leyendo de las preguntas de Vidura a Maitreya, estamos contactando con ellos. Debemos de no pensar que es una conversación que se llevó a cabo hace 5,000 años. No, ahorita en este momento, cuando yo o ustedes lean los textos que me tocan, estamos ahí con ellos, con esos sabios, siguiendo sus huellas. Y por la gracia de Srila Prabhupada, nuestro maestro, que vino a Occidente, pues nos da este conocimiento que es universal y perfecto, que va más allá de la institución y de la religión, del fanatismo y del sectarismo. Es algo que libera. Entonces, vamos a acercarnos a estos sabios, ver qué están haciendo, qué le está preguntando Vidura a Maitreya y cómo Maitreya está respondiendo. Los textos que a mí me tocaron son del 27 al 34, del tercer canto del Bhagavatam, del capítulo 5, que se llama Conversaciones de Vidura con Maitreya. Y me tocaron el texto 27 al 34. Si alguien, por favor, puede leer el 27. Sí, con gusto. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sí, disculpe. No, al contrario, gracias. Texto 27. Después, influenciado por las interacciones del tiempo eterno, se manifestó el supremo agregado total de materia, denominado Mahat Tattva, y la bondad pura. El Señor Supremo sembró en ese Mahat Tattva las semillas de manifestación universal que provenían de su propio cuerpo. Sí, pues hemos estado leyendo, ¿verdad?, en los textos anteriores, como el Señor es el Padre que aporta la semilla, que aporta las almas. Somos iguales en calidad que el Señor Supremo, diferentes en cantidad. Él es infinito y nosotros somos finitos. Entonces, Él es nuestro Padre eterno, que al mirar, al observar este Maha Tattva, que es la creación total dentro de la materia, al lanzar una mirada, la activa. Así como en el texto anterior, el 26, se leía de cómo el alma es inyectada dentro del cuerpo de una mujer a través del semen del hombre, y así, a través de esa creación y de ese germinado, aparece un ser humano. Así, en el mundo material, nuestro Padre, el Señor Supremo, Krishna, al poner su mirada dentro del mundo material, inyecta a las entidades vivientes para que de esa manera empiecen a interactuar con los 24 elementos de la naturaleza material. Este texto 27 es una respuesta del sabio Maitreya a las preguntas del santo Vidura,
son dos trascendentalistas. El texto 28, si alguien puede, por favor. Yo puedo leer el 28. Sí. Dice, luego el Mahatattva se dividió en muchas formas diferentes. Como manantial de las futuras entidades, el Mahatattva está principalmente influenciado por la modalidad de la ignorancia y genera el ego falso. Es una expansión plenaria de la personalidad de Dios, con plena conciencia de principios creativos y tiempo de fructificación. Por ahí Gina ya levantó la mano, creo que para leer, y ya si van levantando sus manos para leer. Ok. ¿Alguien quiere leer el 29? ¿O comentamos un poco? Como usted diga. Ok, a ver, el 28 para tener, el 29 para tener los dos. Sí. El Mahatattva, la gran verdad causal, se transforma en el ego falso, que se manifiesta en tres fases: causa, efecto y el autor. Toda esta clase de actividades se encuentran en el plano mental y se basan en los elementos materiales, los sentidos burdos y la especulación mental. El ego falso se representa en tres modalidades diferentes: bondad, pasión e ignorancia. Sí, si ustedes se dan cuenta al leer estos textos, realmente es un resumen de un conocimiento profundamente impresionante. O sea, cómo a partir del ego falso de creer que yo soy el cuerpo y yo y lo mío, que ese es el concepto, para poder resumir el concepto de yo y lo mío, de este soy yo y esto es mío. Ahí surge casi todo el enredo de la existencia material, porque a partir de yo y lo mío queremos controlar, y a partir de querer controlar, y en estos tiempos empieza el abuso, y a partir del abuso y de la acción y de la reacción, generamos un karma, como en este momento el karma colectivo, que nos hace sufrir, que al final también es una misericordia de Krishna, porque el sufrimiento o el estar en pánico nos puede hacer a llevarnos de pronto al despertar de la conciencia, porque a partir de yo no quiero vivir esta situación, me pregunto, ¿por qué la vivo? Y al buscar información, descubro que es por mis acciones y reacciones y por el ego falso que yo me encuentro enredado dentro de este karma colectivo. Entonces aquí, en este texto 29 y el 28, dice que el ego falso se representa en tres modalidades diferentes. Así nacemos en la modalidad de la bondad, en la modalidad de la pasión o en la modalidad de la ignorancia. Y a partir de ahí empezamos a actuar. Es importante porque no importa en qué modalidad nos encontremos, si conectamos con nosotros mismos, que somos almas, con la partícula de Dios que está en el corazón Paramatma, y con Krishna, el que crea todo este sistema, automáticamente salimos del enredo de la existencia y salimos de las modalidades. No importa en qué plataforma estemos actuando, en qué modalidad, automáticamente emprendemos el camino de regreso a casa, de regreso a Dios. El 30, por favor. Si quieren, yo sigo leyendo mientras alguien más Yo puedo leer se si va quieres. apuntando. Yo. Ah, sí, adelante. 30, ¿verdad? El 30, sí, por favor. El ego falso se transforma en mente por interacción con la modalidad de la bondad. Todos los semidioses que controlan el mundo fenoménico son también producto del mismo principio, es decir, la interacción del ego falso y la modalidad de la bondad. Sí.
El significado, dice, es un significado muy chiquito, dice: el ego falso, al interactuar con las diferentes modalidades de la naturaleza material, es la fuente de todos los materiales del mundo fenoménico. Sí, el ego falso. Aquí nos informa Maitreya que también los semidioses, como ustedes saben, para aquellos que nos visitan, que tienen poco tiempo, siempre quisimos saber si los planetas estaban habitados o si, o si el universo existía vida en otros planetas. Por la información védica sabemos que existen millones y millones de planetas, millones y millones de galaxias, y que existen millones y millones de universos, y que es una pequeña creación de la potencia del Señor Supremo. Eso hay que entenderlo y aceptarlo, porque eso nos enseña que al acercarnos a Él, hasta por conveniencia, nos acercamos a un ser extraordinariamente, puramente inteligente, creador del sistema material, que es una pequeña parte de su creación. Y dentro de la creación material existen administradores, que son llamados semidioses o devas, y esos semidioses se encargan de las diferentes, de la administración del universo material. Aquí se dice que debido al ego, los semidioses también son creados. O sea, un semidios, para poder crear, necesita tener ese ego falso de sentirse el creador. Claro, afortunadamente, los semidioses importantes dentro de este universo son sirvientes de Krishna. Y así, de esa manera, ellos también están interesados en que nosotros nos iluminemos con conocimiento trascendental, y ellos ayudan en que nosotros podamos tener todo lo necesario dentro de este mundo cuando saben que nos acercamos a su jefe, al Señor Supremo. Entonces, el 31, por favor. A ver, si quieren, yo lo leo. ¿Sí se escucha? Sí, claro, claro. Los sentidos son sin duda productos de la modalidad de la pasión con el ego falso, y por consiguiente el conocimiento filosófico especulativo y las actividades fruitivas son productos predominantes de la modalidad de la pasión. Sí, el 32. Yo puedo volver a leer. Dice: el cielo es un producto del sonido, y el sonido es la transformación de la pasión egoísta. En otras palabras, el cielo es la representación simbólica del alma suprema. Sí, acuérdense que, bueno, aquí le llaman cielo, dentro de las 5 creaciones, de agua, tierra, fuego, aire y éter, el cielo, el éter. Fíjense que los científicos europeos les gusta mucho leer acerca de la interacción de estos 24 elementos. Hay una filosofía que estudia con mucho cuidado estos elementos, que es la filosofía Sankhya, y fue instruida por Kapila Deva. Pero hay el falso Kapila, que saca al alma, a la superalma y a la suprema personalidad de Dios de la ecuación de la materia. Y a los científicos europeos, desde siglos atrás, les ha interesado mucho las explicaciones de Kapila, el que saca al alma y al alma suprema de la ecuación, porque la interacción de los elementos materiales para el físico materialista es muy interesante. De hecho, les quiero decir que el Bhagavatam y toda la filosofía védica, los científicos serios lo toman como fuente de estudio, porque les da principios muy concentrados de conocimiento y básicos a la vez para poder entender cómo interactúa la materia. De hecho, muchas de las creaciones dentro del mundo material por los científicos es porque ellos han tomado los elementos materiales para interactuarlos y de esa manera crear
alguna reacción determinada. Entonces, esto que está diciendo aquí el Bhagavatam, pues sí tenemos que hacer un estudio aparte y muy serio para ver cómo interactúa todo, porque el cielo aquí dice que el cielo es un producto del sonido. Imagínense la tecnología. El éter, que es el espacio que hay entre molécula y molécula, y entre planeta y planeta, y entre el éter. Si nosotros pudiéramos ver nuestro cuerpo a través de un microscopio potente, que si los hay, automáticamente veríamos que el conglomerado de células se forma para formar este cuerpo, pero que realmente hay un espacio entre cada uno de los átomos del cuerpo, y ese espacio es el éter. Realmente es hasta milagroso cómo se mantiene perfectamente concentrado en un cuerpo, a pesar de que hay espacio molecular dentro de la misma forma del cuerpo. Y aquí nos está diciendo que tenemos que estudiarlo muy profundamente, es una cuestión ya más como científica, pero para maravillarnos de que el Creador, el Señor Supremo, crea ese sistema sí, de una manera muy fácil. Dice, el cielo, o sea, el éter, es un producto del sonido. El sonido. Y el sonido es la transformación de la pasión egoísta. En otras palabras, el cielo es la representación simbólica del alma suprema. O sea, a partir del éter se empiezan a generar todas las interacciones y se empiezan a generar todos los 24 elementos. Fíjense, los 24 elementos: la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter. Luego, la forma, el gusto, el sabor, el olor, el sonido, el tacto, los ojos, la lengua, la nariz, los oídos, la piel, la boca, las manos, las piernas, el ano, el órgano genital, la mente, la inteligencia y el ego falso. De hecho, a los científicos les cuesta trabajo entender la parte sutil, la mente, la inteligencia y el ego. Hay algunos, ¿verdad? La psiquiatría y la psicología tratando de entender cómo actúa la mente, pero realmente es un campo de estudio muy profundo y que es una creación a partir del Señor Supremo dentro del mundo material, y que es una creación muy simple y que se destruye al final del tiempo. O sea, y que se vuelve a generar. El Señor es el científico supremo y perfecto. El texto 33. Después, la personalidad de Dios lanzó una mirada sobre el cielo, mezclado en parte con el tiempo eterno y la energía externa, y así se desarrolló el sentido del tacto, del cual se produjo el aire del cielo. Sí, la personalidad lanzó una mirada sobre el cielo. Sí, siempre no sacar de la ecuación este mundo material a la suprema personalidad de Dios. Es nuestro máximo interés como teístas siempre tener presente que todo se genera a partir de la energía suprema. Y sí, aquí es otra ecuación material profunda que merece un estudio importante, porque así se desarrolla el sentido del tacto. Nosotros a veces tenemos tanto ego falso y tanta ignorancia en este mundo material que creemos que todo lo que usamos se da como que por sentado. O sea, yo puedo ver, y eso es como común, como muy común y sencillo. Puedo leer, y eso también es como algo muy simple. Puedo saborear, y eso es algo que también pues, se me da como que por naturaleza. Puedo oír, y eso pues también es muy simple. Y así
caemos en tanto ego falso y en esa locura de creer que nos merecemos todo ese sistema, que no nos maravillamos y nos preguntamos, ¿cómo puedo saber, cómo puedo percibir la diferencia entre limón y naranja? ¿Cómo puedo percibir la diferencia entre higo y coco? ¿Cómo puedo percibir la diferencia entre chile y dulce o entre salado y dulce? ¿Cómo puedo ver las formas? ¿Cómo puedo ver una flor, una planta, un árbol? ¿Cómo puedo ver eso? ¿Cómo puedo percibir la forma? Y se nos da por sentado que bueno, pues eso es como que muy normal. Cuando es un equipamiento que el Señor Supremo nos dio para poder alcanzar la autorrealización. Este mundo material con sus 24 elementos y la interacción entre ellos es puesto al servicio del alma individual para poder alcanzar la trascendencia del mundo material. Si nosotros utilizamos apropiadamente estos elementos, podemos alcanzar la plataforma espiritual hasta dentro del mundo material. Entonces, sí, pues, estos textos y mis hermanos que se van a encontrar con ellos mañana y pasado, y en esta conversación de Vidura, hablan de la técnica de cómo un elemento se va, a través de la mirada del Señor, se va expandiendo en los siguientes elementos y cómo van causando el aroma, la visión, la forma, el gusto, el tacto, y así, científicamente. Entonces, el texto 33 fue el que leímos, ¿verdad? Entonces, el texto 34, que es el último que me toca. ¿Yo lo leo? Sí, por favor. Gracias, buenos días. Luego el Bueno. aire, extremadamente poderoso, generó, interactuando con el cielo, la forma de la percepción sensorial, y la percepción de la forma se transformó en electricidad, la luz para ver el mundo. Pues sí, es la interacción de los 24 elementos, que es el Mahatattva, que es la energía total creada por el Señor, con las 3 gunas y el tiempo eterno, ¿verdad? Así es como se genera desde el planeta más elevado de este universo hasta el planeta más bajo, desde la hormiga hasta el elefante, todo tiene estos 24 elementos, agregándole el alma, siempre tener presente que estos elementos sin el alma simplemente es materia muerta. Sin el alma no es dinámico, no actúa. Y agregándole al alma suprema, al Señor Supremo. Paramatma dentro del corazón y Krishna, el creador de todo ese sistema. Que lo crea simplemente con mirar la naturaleza material. O sea, qué poderoso es el Señor Krishna. Ya hay todas las glorias. Así Krishna aquí que hay. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Sí, yo quiero comentar si no hay alguien más, porque no puedo ver si hay otra manita. ¿Puedo comentar o hay alguien más? Sí, justo Lulú había escrito también un comentario en el chat. Ajá. Adelante, Lu. Es que, Prabhu, muchas gracias por esta sesión. Estaba yo reflexionando respecto a este concepto, este elemento del ego falso. Si bien el ego falso, pues de alguna manera yo y creo que tal vez varios podamos compartir que lo identificamos como el elemento a vencer por todas las desventajas y a todo lo que nos lleva. Estaba yo reflexionando en esta explicación maravillosa de la estructura, de la existencia, de la materia, de la interacción, que el ego falso o yo falso, pues de alguna manera es un regalo maravilloso de Krishna, un regalo maravilloso en el sentido de que tiene una función adaptativa, porque yo me preguntaba si nosotros viniéramos a tomar
cuerpo, sin la posibilidad de tener un mecanismo psíquico de identificación con el cuerpo, que es el ego falso, pues simplemente no nos podríamos adaptar. O sea, si yo naciera en un cuerpo humano y no tuviera esa posibilidad de tomar conciencia de ese cuerpo humano y de su contexto humano, pues simplemente estaría como un poco esquizofrénica, ¿no? Diciendo, soy un alma, ¿qué hago aquí? Y pues simplemente sería como un proceso muy, muy doloroso. El ego falso, yo a partir de esta reflexión, lo veo como un regalo maravilloso que nos permite adaptarnos, poder adaptarnos a una realidad material y que efectivamente, ¿no? También es el elemento a superar, pero es un regalo magnífico desde mi punto de vista, porque si no, pues simplemente enloqueceríamos al llegar aquí con toda la conciencia de lo que somos como seres eternos, almas, y de repente vernos atrapados en esta experiencia material. No sé qué opinen. Sí, Lulú, muy, muy buena reflexión. Fíjate que un día tuvimos aquí un curso que se llamó Restituyendo el Ego Falso. ¿Cómo la ves? Restituyendo el ego falso. ¿En qué sentido? Estamos tan locos también dentro del sistema del ego falso que nos hace tener la identidad dentro del mundo material, así como lo explicaste de una manera súper perfecta. También es cierto que hasta el no tener el conocimiento del ego falso nos hace actuar de una manera, sí, un poco esquizofrénica y ni siquiera para nuestro provecho. Cuando restituyes el entendimiento del ego falso sabiendo la genética, de dónde vienes, tus padres, quiénes fueron tus abuelos, el árbol genealógico, por qué tienes cierta tendencia a ciertas disciplinas, por qué te gusta determinado tipo de trabajo. Cuando lo percibes restituyendo ese ego falso y te das cuenta que tienes muchas virtudes que nacen del creerte el cuerpo, realmente te vuelves más eficiente. Claro, nosotros como trascendentalistas podemos echarle un ojito a eso porque lo podemos visualizar, pero sabiendo que soy alma. Esa es la aplicación suprema. Sabiendo que soy alma, le puedo echar un ojo al ego falso. ¿Verdad? No sé qué opinen. Sí, y también aporta a la posibilidad de descubrir nuestro Dharma, ¿no? O sea, Sí. la identificación con todas esas características propias de nuestra experiencia material y nuestro contexto, pues también nos ayuda a poder encontrar nuestro lugar para servir a Krishna aquí. Entonces, pues sí, muchas gracias. Hare Krishna. Gracias. Sí, Adideva tiene la mano levantada también. Sí, muchas gracias, Alaksha. Yo quería hacer un comentario aquí del verso 32. No sé si Sirvas nos está escuchando porque me gustaría que interviniera, pero encuentro un problema de traducción. A ver si lo pueden poner el verso 32 en sánscrito, porque dice Tamaso Bhuta Suksmadir y está traducido tamas como de la modalidad de la pasión y tamas es la modalidad de la ignorancia. Entonces ahí debería decir de la modalidad de la ignorancia, tamas. No sé cómo ves tú esto, Sirvas. Muchas gracias, Adideva, que me recordaste esto, porque son versos que he estudiado bastante. Bueno, sí y no. De hecho, si vamos al inglés, vemos que hay un error de traducción. Aunque tampoco hay error, porque la palabra tamasa en sánscrito también puede traducirse como pasión. ¿Okay? Pero técnicamente sí hay un error porque Prabhupada, si le pones en inglés, Alaksha, por favor. Entonces tu observación es acertada, Adideva, en cierta forma. Fue algo que yo hace tiempo noté y analicé.
From the mode of ignorance. Sí, ahí está, Sirvas. Pero que yo no decía. sé por qué lo tradujeron como la pasión ignorante, ¿verdad? Aunque sí es posible, pero no es como Prabhupada lo tradujo al inglés. O sea, no es una mala traducción, porque la pasión egoísta, a fin de cuentas, significa la ignorancia, ¿no? Pasión egoísta es otra forma de decir ignorancia. Es que fíjate, Sirvas, traíamos una disertación que decía así en los versos anteriores. Yo aquí le escribí. El ego falso se transforma en mente al interaccionar con la modalidad de la bondad. Esta es una sentencia. El ego falso se transforma en mente cuando interacciona con la modalidad de la bondad. El ego falso se transforma en los sentidos cuando interactúa con la pasión. Y ahora viene, el ego falso al interaccionar con la ignorancia se transforma en el éter, en el espacio, que es una representación de Dios. ¿Estás de acuerdo? O sea, ahí vienen las disertaciones. El ego falso primero interacciona con la bondad, luego interacciona con la pasión y luego va a interaccionar con la ignorancia y ahí va a generar algo. Eso es lo que tiene que venir, ¿no? Sí, técnicamente para que haya coherencia es como en lenguaje es como debería de estar. Y podemos ver que del inglés hay un error de traducción. No entiendo por qué, digo, no me parece tan... Pero bueno, son errores de edición o de traducción. Son errores de traducción, pero sí. yo me di cuenta de eso, porque te digo, estamos viendo cómo interacciona el ego falso con cada una de las modalidades y qué genera. Y de repente ahí como que se rompe ahí, entonces pues se rompe. De hecho, si no conoces, si no entiendes, y es que más que un error, más que de traducción, es un error de edición. Porque como te digo, si alguien lo tradujera directamente del sánscrito, no hay ningún problema. Pero si tú traes un discurso particular donde quieres entender un orden, pues necesitamos realmente tener un lenguaje muy, muy específico, muy claro, conciso, y que sea coherente. Y técnicamente aquí se rompe la coherencia, ¿no? Pero tendría que hacerse otro discurso para entenderlo con este lenguaje, con esta traducción directa del sánscrito. Entonces, como te doy la razón, ahorita es algo que yo he pensado que tendríamos que hablar con BBT porque sí se rompe la coherencia fuertemente. Solo tú, Gran Sirvas, podrías hacer esa corrección, desde el sánscrito. Yo creo que sería una buena tarea para ti y sí, que se hiciera, la verdad. Sí, ahora ya que terminemos, bueno, hay que ir haciendo esas notas. Yo tengo eso anotado ya, son notas que ya tengo por ahí guardadas, de varias, hay bastantes, para dar coherencia a todo el discurso, sobre todo de la traducción, porque en los procesos de traducción, o sea, nosotros tenemos un libro que está traducido, que Prabhupada lo tradujo al inglés y que del inglés lo tradujeron al español. Y entonces es un proceso de tres ediciones y eso hace que se pierda coherencia en el discurso y en el lenguaje particularmente, y eso puede ponerlo en riesgo. De hecho, siempre he tenido yo la idea de que es importante que logremos en algún momento tener traducciones directas del sánscrito al español para no tener estos asuntos. Sí. Muchas gracias. Yo fíjate, ya aquí lo hice así un poco libre, pero es el ego falso al interactuar con la ignorancia genera el espacio, entre paréntesis, éter, que es una representación del alma suprema. Entonces ya quedaría todo muy coherente. Pero bueno, qué interesante, ¿no? Bueno, esto es lógico que ocurran estos errores, por lo que tú dices, por el escalón de tantas traducciones, pero sí, en un futuro sería bueno que haya estas correccioncitas, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que va a pasar, definitivamente. Estamos en un buen momento. Solo que, bueno, va a tener sus trabas también, porque, ¿cómo se puede decir? Pues bueno, es el servicio de muchos devotos. Muchas personas han trabajado en este servicio y hay personas que están... A lo mejor el devoto en sí no está pegado y seguramente reconocería estos errores, pero si ya no está, si no está aquí Prabhupada o la persona alguna, si no se hace tiempo, pues las personas que siguen a ese devoto quieren como proteger todo y se vuelve todo así como muy, muy complicado, sobre todo porque son textos religiosos. Pero bueno, vamos a hacer todo el servicio que podamos. Hare Krishna.
Muy bien, pues Alaksha, no sé si, a ver qué nos dice Prabhu Ananda Brindavan, ¿no? Para cerrar la conferencia. Así es, Ananda Brindavan. Bueno, gracias Srivas y a Adideva por las observaciones. Ojalá que se puedan hacer las correcciones en tiempo y bueno. Y Ananda Brindavan, muchas gracias por su plática. No sé si alguien quiera añadir algo, usted quiera decir algo ya para concluir y cerrar la clase. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer este servicio. Muchas gracias, Alexia. Muchas gracias a todos. No, gracias a usted por compartirnos toda su experiencia, la trayectoria que tiene y bueno, pues gracias a todos por estar aquí presentes. Les doy también la bienvenida a las personas que asistieron del grupo de espiritualidad científica, Marta, Ivonne, que es la primera vez que entran al Zoom por ahí, y no veo a quién más está, creo que nada más Marta e Ivonne. Y bueno, pues gracias a todos. Por aquí nos vemos siempre que ustedes quieran. Aquí estamos a las 8 de la mañana. Hare Krishna. Muchas gracias, Alaksha. Gracias, Ivonne. Abrazos, cuídense. Estamos Hare Krishna, en bye. Igual, Gracias, buen día a buen día a todos. todos. Bonito día. Gracias. Bye.